Bueno, y siendo la hora entonces, cumplamos cual británicos con el horario y partimos. Buenas tardes entonces a quienes nos puedan estar siguiendo en vivo. Hola Danilo, hola Sergio, el panel estable de El Abiertamente, Danilo Quirós, psiquiatra, director de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, y Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires. Y tenemos desde el programa pasado, démosle la bienvenida y agradezcamos entonces que tenemos a Daniela desde de la República Oriental del Uruguay, colaborando con nosotros desde la mesa de sonido, por decirlo así. Así que estamos partiendo con un nuevo capítulo de Conversemos Abiertamente de Salud Mental, en este formato distendido, franco, transparente, para hablar de temas que en general tienden a ser más abordados en forma un poquito más críptica, media complicada, con palabras complejas, y acá la idea es que podamos conversar con todo el mundo en la manera más coloquial y más natural que podamos, ¿no? El tema que queríamos tratar hoy día es algo que está ocurriendo no solo en nuestras consultas. La verdad es que en nuestras consultas como psiquiatras estamos todos los días y gran parte del día con cada uno de nuestros pacientes, pero también está ocurriendo afuera, en el público general, en las casas en donde están ustedes. La pregunta que les surge una y otra vez es, oye, con todo esto que pasa, con el encierro, con el miedo, con que se enfermó una tía, con que incluso falleció un conocido, con todo el cerco que de repente vamos sintiendo que se empieza a acercar del COVID, se empieza a acercar a uno. Lo que siento, lo que me pasa, la forma como no estoy completamente el que yo soy siempre, no estoy totalmente normal, es algo que debiera tolerarlo, debiera ver cómo sigo adelante con eso, tratar de abordar. O tengo que ir a un psiquiatra, o tengo que ir a un médico que me medique, o tengo que ver un psiquiatra para que me diga si me estoy enfermando de algo serio, que después lo voy a lamentar. ¿Cómo interpreto en estos días? Y ya les digo, esto es lo que nos pasa a nosotros con nuestros pacientes y les debe pasar a todos o a mucha gente, que cómo interpretar esto de que mi sueño no es el mismo, estoy más insoportable o me siento más angustiado. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos estamos enfermando o solamente estamos padeciendo lo que nos toca vivir a nada menos que a todo el planeta? Bienvenidos, colegas. ¿Qué opinan de la temática? Cualquiera de los dos que quiera disparar. Bueno, arranco yo. Bueno, me parece que la respuesta es ambas cosas pueden suceder como puede suceder siempre, ¿no? Es decir, en términos técnicos, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que entender es que lo único cierto es que estamos viviendo una cantidad de estrés inusual y históricamente muy alta. Esto lo hemos charlado varias veces. No tenemos mucho registro, casi, supongo que no hay una persona viva en la Tierra que haya tenido una situación similar. Hay gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial o que estuvo en guerras, pero una situación de esta mundial en donde todos estamos sintonizados en el padecimiento, ¿no? No creo que sea un hecho menor. No es que uno mira con envidia a otros países. Es decir, los países que se están juntando en la calle a tomar un café, esas cosas que añoramos, han pagado con muertos hace un mes atrás o 2 meses atrás esta posibilidad. Así que es difícil. Ya Y se me empieza a parece hablar de segunda ola, digamos. ya se empieza a hablar de segunda ola y ya están las estimaciones de daño económico, es decir, como decimos siempre, un proceso en curso, sumamente dinámico, impredecible, en el que vamos aprendiendo cada mañana cuando nos levantamos cómo va a ser el día siguiente. Es decir, ¿no? Ahora, yo creo que es una pregunta válida, esa es la primera cosa, me parece, que deberíamos decirle a la gente, ¿no? Es decir, preguntarse hasta qué punto uno está aguantando bien o mal esto, no es una pregunta tonta ni hipocondríaca. Una pregunta que está muy bien hacerse, es decir, ir calculando si el nivel de resistencia o el nivel de padecimiento o el nivel de sufrimiento mental que uno está pasando está dentro de lo predecible, es más de lo naturalmente aconsejable, es decir,
siempre se dice, es decir, el dolor psíquico es lo mismo que el dolor en el cuerpo, nos avisa cuándo retirarnos de una situación dolorosa, ¿no? Todo, ya charlamos varias veces. Pero Sergio, quizá yendo a la pregunta previa, ¿no? Que la gente tiene todo el derecho de hacerse, cuando yo ejercito los músculos, cuando yo estoy haciendo más ejercicio del que estoy acostumbrado, es probable que lo resienta, ¿no? Y es probable que sienta más sensible mi musculatura, qué sé yo. Y si lo hago muy en extremo, es decir, me exigen seguir, bueno, me va a llegar a doler también los músculos, ¿no? Y eso sabemos, me pueden doler incluso más que los músculos. Pero si yo me exijo a aquello que mi aparato esquelético muscular sabe hacer, lo que más voy a lograr eventualmente es fatigarlo, ¿no? Y si lo fatigo, bueno, ¿y qué tanto? ¿Y qué tanto si yo me ejercito hasta el punto de mi agotamiento y que incluso me duelen los músculos? Pero la pregunta es si cuando lo hacemos lo mismo con la psique, con la mente, si la llevamos al ejercicio de tolerar el estrés a un punto inusual, ¿eso tiene que enfermar? ¿Acaso sabemos si eso enferma o no? Lo pregunto porque la gente no tiene por qué tener una visión de que si yo me estreso más de lo habitual, más de la cuenta o por más tiempo del que estoy armado para tolerar, eso pudiera enfermar algo, ¿no? Hay gente que de hecho va a tener una visión media antagónica a eso, va a decir, no, si los fuertes se sobreponen a la adversidad. ¿Cómo es eso de que me voy a enfermar porque he estado recibiendo más estrés del habitual? ¿No? No sé si me entiende, es una Sí, pregunta... perfectamente, y agradezco que hayas usado la metáfora o la analogía del ejercicio físico, porque yo creo que es la que mejor se puede utilizar para hablar del esfuerzo mental. Es muy, muy parecido, o es la mejor analogía que yo he encontrado con los años. Yo coincido con vos, es decir, nada, si yo voy al gimnasio y el primer día sobrecargo mis músculos, lo más probable es que después no pueda ir por 2 meses al gimnasio. Entonces lo que buscaba en el gimnasio no lo obtengo nunca. Y con respecto a no, los fuertes se sobreponen, sí, claro, es tautológico. El que no se sobrepone no es fuerte, y el que se sobrepone es fuerte, pero eso no es un buen consejo. Claro. Eso, no sé, todo lo que no lo lograron quedaban en camino y capaz con un poco de administración de la carga del esfuerzo lo lograban. Eso es contrafáctico, como se dice, ¿no? Es decir, yo sobreviví, yo soy fuerte, vos no sobreviviste, sos débil, y capaz fue el azar. No, por eso decía, yo creo que es una pregunta muy válida, muy, muy válida. Hay que, a ver, yo hoy a la mañana vamos a contar una cosa íntima, ¿no? Me levantaba a la mañana y mi mujer dice, hoy estoy que no me puedo parar de la cama. Entonces yo le recordé que a mí me pasó la semana pasada. Entonces, hay que entender que estamos, digamos, pasando por un estrés que hay que administrar y en el que hay que estar atento que nos puede sobrepasar. Nos puede sobrepasar, ¿eh? Y el retirarse o el cuidarse o el hacer un descanso está más que bien. ¿No? Hasta los soldados descansaban en la guerra, ¿eh? Combatían 5 días, 2 días salían del frente, es una locura. Nosotros en nuestro país estamos por de nuevo entrar en cuarentena estricta por otros 15 días, a ver que respirar hondo, así todo el mundo dice, bueno, voy a salir a caminar un rato porque antes de eso, o sea, está súper bien pensado. La idea es, bueno, yo creo que vamos a discutir eso ahora, es qué uno puede hacer de autoexamen antes de ir a consultar con un profesional también. Es decir, yo creo que eso es válido también. Pero Danilo, te paso el tiro, pero te pregunto a ti, Danilo, ¿tú lo ves como que el músculo, si lo uso más de la cuenta, va a producirse un desgarro y por lo tanto el músculo puede quedar dañado? ¿Se puede producir fibras que se rompan? Para hacer la analogía, ¿no? Sí. Porque solamente voy a quedar más cansado. Alguien podría decir, bueno, pero y sigo nomás, sigo, si es lo que toca. Después me repondré. Sí. No, siguiendo la analogía, y no sé hasta cuándo uno puede estirar la analogía, pero siguiendo la analogía, también hay otro aspecto que tiene que ver con, o sea, lo que yo pueda rendir físicamente, ¿ya? Es así, versus lo que pueda rendir, no sé, alguno de mis hijos, que es así, es de otra dimensión. O sea, también en las capacidades de adaptarse al estrés y de responder al estrés,
es relativa en relación a cuáles son mis capacidades efectivamente de adaptación, ¿ah? De poder lidiar con el estrés, ¿ya? Y efectivamente hay personas que pueden lidiar de mejor o de menor manera. En ese sentido, el estrés es una condición, es una situación relativa, ¿ah? En relación a las capacidades propias o a lo que se llama las capacidades de coping o de adaptación, ¿ya? Y al igual que el ejercicio físico entrena el cuerpo, las capacidades de adaptación también pueden ser entrenables o pueden ser adquiridas. ¿Ya? La capacidad para poder adaptarse a un determinado estresor. Y hay que decir que los distintos tipos de estrés también nos afectan de distinta manera. O sea, la cuarentena, el distanciamiento, el no poder salir, genera cierto tipo de malestar. La incertidumbre económica puede generar otro tipo de malestar. ¿Ah? Y en ese sentido no estamos sometidos no a un estrés, sino que a distintos tipos de condiciones, y para cada una de ellas probablemente uno tenga que tener un set particular de destrezas para poder lidiar con cada una de ellas, ¿ya? Ahora, yendo a la pregunta que tú haces, ¿qué es lo que pasa cuando uno corta el elástico? ¿Ah? Y en ese sentido, cuando uno pasa más allá. Y la respuesta tendría que ser, depende. ¿Ah? Y depende de qué vulnerabilidades podamos tener cada uno de nosotros. ¿Ah? En ese sentido, cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, cuando hablamos de condiciones, de trastornos, del nombre que le podamos decir, cuando hablamos de depresión, o cuando hablamos de trastorno de pánico, o de estrés postraumático, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, estamos hablando de condiciones bien específicas, ¿ya? Bien específicas. Y para poder enfermar de alguna de esas condiciones, probablemente se necesiten ciertos requisitos para poder enfermar de esa manera, ¿ya? Requisitos que no cumple toda la población. Es decir, las personas que efectivamente van a enfermar de alguna condición específica, estrés postraumático, algún tipo de trastorno ansioso particular, trastorno bipolar, lo que sea, ¿ya? Probablemente requieren una cierta vulnerabilidad previa, en buena parte genética, en buena parte de otros tipos de antecedentes, ¿ya? Y esa vulnerabilidad habitualmente no la comparte toda la población, sino que una fracción pequeña de la población, ¿ya? Entonces, personas que van a desarrollar trastornos específicos probablemente sean una fracción pequeña de la población, no toda la población, ¿ya? Dejo fuera de esta conversación, y a lo mejor estoy complicando un poco el tema, pero tratemos de irlo deshilachando. Dejo un poco por fuera qué es lo que pasa con la depresión propiamente tal, en el sentido de que efectivamente si uno somete a la población o a una persona a un estrés crónico, quizás se va a terminar deprimiendo en algún momento, y eso va a depender de su condición. Y por otro lado, de algo que se ha hablado es del estrés postraumático, ¿ah? Que si uno traumatiza a una persona o a una población de una manera específica e insistente, probablemente va en algún momento desarrollar estrés postraumático. Ahora, ¿qué porcentaje puede enfermar de esta manera? Danilo, ¿puedes explicar en 2 palabras qué es el estrés postraumático? Porque la gente puede no saberlo. ¿A qué te refieres con estrés postraumático? Con estrés postraumático me refiero cuando las personas están expuestas a una situación que vulnera su vida o vulnera su integridad. Dicho de otra manera, cuando una persona se expone a algo para lo cual no estaba preparado y que le ocasiona un estrés muy intenso, puede desarrollar secuelas psicológicas de largo plazo, que son bien específicas. Esas secuelas psicológicas tienen que ver con revivir el evento traumático en la cabeza en forma de recuerdo, de imágenes, y que generan una reacción física muy intensa, ¿ya? Típicamente es lo que aparece en las películas cuando hablan de los veteranos de guerra que vuelven y quedan traumatizados, ¿ya? Bueno, eso no ocurre solamente en condiciones de guerra, sino que pueden ocurrir en condiciones civiles, ¿ya? Entonces uno dice, si hay un estrés muy potente, como lo que está ocurriendo, capaz que la población pueda tener estrés postraumático. Y en ese sentido no lo sabemos, porque esto es una película en curso. Pero de eventos traumáticos que han azotado a la humanidad, ¿ah? Pasando por estrés postraumático, por ejemplo, con las Torres Gemelas, ¿ya? O las guerras, o el huracán Katrina, o el terremoto en Turquía, u otros tipos de terremotos en otros lugares. Cuando se va a evaluar la cantidad de estrés postraumático que producen, habitualmente, efectivamente, aumenta en algún grado, pero
en ningún caso, digamos, le ocurren a una gran proporción de la población. Le ocurren a un segmento pequeño de la población. Podemos discutir por qué razón ocurre eso, ¿ya? Entonces, está por verse si efectivamente va a emerger patología psiquiátrica y en qué magnitud va a emerger, y esa es una pregunta válida, ¿ya? Pero a priori uno debiera pensar de que la mayor parte de la gente lo debiera pasar mal, se debiera estresar, se debiera agotar, eventualmente se debiera reventar, usando términos coloquiales, pero solo una fracción pequeña probablemente va a enfermar de formas específicas. Con fracción pequeña no estoy diciendo un 1%, estoy diciendo un 10%, un 15%, ¿ya? Pero en ese sentido, no todas las personas van a enfermar, y de hecho, la mayor parte de las personas uno espera que pasen esta situación muy estresante de una manera no específica, ¿ah? Y que más bien utilicemos palabras como estrés, adaptación, burnout, distintos tipos de palabras para ejemplificar un estrés sostenido que genera mucho malestar, ¿ya? Pero no necesariamente una condición psiquiátrica. Muy bien, entonces yo me debiera asustar, Sergio, te pregunto, ¿me debiera asustar más o menos o distinto respecto de la aparición de síntomas cuando yo, por ejemplo, padezco de una enfermedad conocida por mí? O sea, yo sé, por ejemplo, que tengo un trastorno depresivo recurrente, me he deprimido 2, 3 veces en mi vida, entonces yo sé que tengo una enfermedad, que estoy sano, a lo mejor muy sano, y a lo mejor estoy sano hace años, pero tengo una enfermedad, como el caso de un trastorno anímico de ese tipo, o tengo un trastorno bipolar porque alguna vez me aceleré, o tengo un trastorno, pero he estado sano, estoy bien, estoy en pandemia, estoy encerrado, y debiera el hecho de tener una condición previa alertarme de una forma distinta que si yo no padezco de ninguna cuestión y tengo síntomas igual, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Perfecto. A ver, yo creo que sí, por supuesto, deberían estar más alerta, pero pienso que esa gente, particularmente esas personas, paradójicamente quedan más protegidos, porque el hecho de estar padeciendo una enfermedad psiquiátrica, primero les ha dado un entrenamiento previo, es decir, lo saben, son conscientes de esa vulnerabilidad, y si están correctamente atendidos, el profesional los ha advertido y les ha enseñado, y aparte, experiencialmente ya tienen sí, el conocimiento interno, así, experiencial de cómo es que se les rompa el músculo, digamos, ¿no? Esto que estamos diciendo con esta analogía. A mí lo que me preocupa más, José, es la gente que no ha tenido experiencia y que está sometido a una situación. Cuando estamos hablando de dolor muscular, yo entiendo que el 99% de las personas ha experimentado la fatiga muscular y sabe de lo que estamos hablando, pero no estoy tan seguro que un porcentaje tan amplio de personas esté atento a cuáles son los signos de su funcionamiento mental, que empiezan a alertar de que probablemente están entrando en un territorio en donde habría que tomarse algunas medidas de cuidado en el sentido de protegerse un poco más, no bajar el nivel de exposición a estresores, etc. Y me parece que podríamos discutir eso, porque, por ejemplo, ¿Qué es lo que a ti más te alerta cuando alguien te hace saber? Bueno, yo creo que hay muchas ¿Cuál cosas. sería una expresión que a ti te dice, aquí, ojo, guarda, como dices tú, Sergio, que aquí se nos podría estar enfermando, o algo se está desregulando más allá de lo deseable? Bueno, la primera es el sueño, ¿no? Es decir, esto es el punto crítico, pero yo lo dejaría para el final y empezaría a hablar de qué pasa durante el día, porque si entendemos lo que pasa en el día, después se puede entender mejor lo del sueño. Yo creo que lo primero que uno tiene que estar atento es va a sonar técnico, pero lo van a entender, que es la disminución en la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es, uno tiende a pensar muchas cosas en el día, es decir, el día nos somete qué voy a comer, tengo ganas de ir al baño, no tengo ganas de ir al baño, qué me gustaría ver en la tele, llamo a este amigo, no llamo a este amigo, limpio, no limpio, tengo que hacer esto, es decir, es como una agenda que va variando, y frente a cualquier problema, uno tiende a mirar el problema y enseguida, automáticamente, el cerebro está hecho para eso, aparecen respuestas, posibilidades. Cuando empieza a fallar la flexibilidad cognitiva o flexibilidad de los pensamientos, vamos a decir así, se entiende más fácil, eso se empieza a reducir, ¿no? Es decir, y uno empieza a perder riqueza en lo que piensa en el día. Eso se llama estrechamiento del horizonte psíquico. Suena así,
Pero es cierto, es decir, es como si uno viera todo el mar, después le cerraran un poco la ventana y ya vería un pedacito del mar, después un poquito más, y al final queda viendo una pequeña franja. Y eso nos pasa a nivel mental cuando el estrés empieza a ser superado. Es decir, uno queda reverberando 2 o 3 preocupaciones, obviamente van a ser preocupaciones, y empieza a notar que la capacidad de encontrarle salidas y poder mirarlo de otros ángulos se empieza a estrechar y uno queda fijado, disculpen, y eso es lo que se llama falta de flexibilidad cognitiva. Entonces, y ahí puede aparecer, y lo menciono primero de todo, porque lo primero que uno puede pensar es que el problema no tiene solución. ¿Mm? Y es cierto, puede ser que el problema no tenga solución, pero la flexibilidad cognitiva es protectiva. Es decir, entonces es una cosa que uno, cuando ve que está fallando, no habla tanto del problema, que de entrada puede haber sido un problema insoluble, como que vamos a tener que atravesar esta situación, que no hay manera de sacarla. Es decir, ningún país del mundo puede decir, no hay COVID. Es decir, eso no se puede hacer. Pero si uno queda fijado en un problema y en pocas respuestas, está empezando a tener fatiga. Es decir, esto es una cosa que me parece que es la primera. Y ya les voy dando la palabra. Es muy interesante lo que dice Sergio, porque yo creo que no está dentro del repertorio de lo que ni siquiera los que nos dedicamos a psicoeducar planteamos, ¿no? Siempre estamos hablando de síntomas de fatiga que son más evidentes, más obvios, más ruidosos, ¿no? Pero por eso iba desde ahí. Yo creo que es muy interesante que lo pongas ahí en primer lugar, porque probablemente... Claro, porque... Y vos fíjate, porque eso tiene una segunda faceta que es no poder apagar el objeto de la ansiedad. Es decir, normalmente cuando la ansiedad está en un punto equilibrado, donde todavía no está haciendo daño, la angustia, por ejemplo, mi hijo está a punto de cumplir sus 14 años, ¿no? Entonces, como todo acá en pandemia, el regalo le va a llegar por un sistema de delivery. Es decir, lo compramos en el Amazon local, que se llama, no importa, Mercado Libre. Entonces, cada vez que tocan el timbre, salta y tiene un respingo, así, diciendo que le llega lo que pidió de cumpleaños. Ahora, esa es una ansiedad natural. Si esa ansiedad le impidiera seguir sus clases que está teniendo por Zoom, esa ansiedad ya pasaría de ser una ansiedad normal a una ansiedad que está empezando a impactar en su funcionamiento cotidiano. Eso es lo que vamos a charlar ahora. El punto donde miramos siempre es si nos permite adaptarnos o no. Entonces, eso es lo que hay que ver de la flexibilidad cognitiva. Si uno empieza a estar encerrado en pocos pensamientos y no encuentra soluciones o alivio, algo está funcionando mal. Es decir, algo ahí ya hay que sentarse y decir, puede ser que esté pasando algo, y de nuevo, y digo acá lo primero, supongo que lo vamos a seguir charlando, para apagar la mente no hay nada mejor que el cuerpo. Es decir, la mente no se regula a sí misma. Hay que regularla con el resto del organismo, ¿no? Entonces cuando uno le dice a una persona que está entrando en este circuito, debería salir a caminar, dice, claro, ¿cómo no lo pensé? No lo pensé porque tengo falta de flexibilidad cognitiva. Es decir, ese es el momento de hacer la consulta. ¿Mm? Y tú piensas que hay un segundo, y Danilo también, ¿no? Que hay una segunda camada de sintomatología que podría hablar de que las cosas ya llegaron a un lugar más de irreversibilidad o de que está más profundizado la desregulación, así como la primera, esta expresión de la flexibilidad cognitiva. Hay una segunda, ¿me entiende la pregunta? Sí, yo creo que el punto de partida que hizo Sergio es muy bueno, porque son cosas que habitualmente uno no tiene presente, pero que a uno le permiten reflexionar qué es lo que está ocurriendo en el día a día. Porque una segunda tipo de síntomas son los síntomas emocionales, ¿ya? ¿Qué tan mal me siento? ¿Qué tan irritable? ¿Qué tan lábil? ¿Qué tan llorón puedo estar? ¿Qué tanta sensación de angustia tengo? Y cuando hablo de angustia, me refiero a la sensación física de que tengo que ir a dar un examen, ¿no? Esa que uno puede tener antes de la anticipación de que me van a dar una noticia y tengo algo aquí en el pecho, la sensación física, o la preocupación excesiva, ¿ya? Cuando uno le da vuelta a las cosas, pero le da vuelta más veces y de manera más catastrófica. ¿Qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir y si pasa y si no pasa y si viene, si no viene, si me alcanza, si no me alcanza, si y no para, y no para, y no para, y no para, ¿ya?
Estamos hablando de irritabilidad, labilidad o bueno, para llorar, angustia física o psíquica, que es la preocupación excesiva, y el desánimo, ¿ya? Y el desánimo puede también tener una serie de manifestaciones, digamos, que una de ellas es la tristeza, ¿ya? Y en ese sentido la tristeza, la melancolía o la rumiación, y en ese sentido con rumiación me refiero a la cantidad de pensamientos negativos que pasan en la cabeza, no solamente respecto a lo que pasa ahora, sino que lo que pasa en la vida en general, ¿ya? Que toda la vida ha sido mala, que por qué son las cosas así, que por qué esto me ocurre a mí, por qué, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero también el desánimo puede manifestarse no solamente a través de la tristeza o las ideas negativas, sino que puede manifestarse a través de lo que la gente llama el desgano, o la desmotivación, o el desinterés, o el desapego por las cosas, ¿ya? Yo creo que toda esa gama de manifestaciones emocionales, y voy a repetir de nuevo, la irritabilidad, la labilidad, la angustia psíquica, la preocupación, o la angustia física, o la tristeza, la tristeza, negatividad, o el desgano, desmotivación, son parte de las manifestaciones emocionales, digamos, de lo que puede estar ocurriendo y se puede estar desregulando, ¿ya? Uno puede decir de que es muy normal y esperable que uno tenga uno o varias de estas cosas a lo largo del día o varias veces al día de manera acotada en relación a ciertas circunstancias, ¿ya? Lo que puede no estar tan bien es cuando esto ocurre la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, la mayor parte de los días, ¿ya? Es, en ese sentido, la extensión de este tipo de malestar a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, mi capacidad que pueda tener yo para poder modular esto, ¿ya? Porque yo puedo estar triste y preocupado o desmotivado, como le ocurrió a Sergio la semana pasada, o le ocurrió a la señora Sergio hoy día, ya puedo estar desmotivado y sin ganas de levantarme, pero utilizo algún tipo de estrategia para poder hacerlo. Ya, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, y hago esfuerzo, lo hago con más esfuerzo. Y probablemente después de hacer ese esfuerzo, me resulta y eso pasa, ¿ya? Es decir, la capacidad que uno tiene para lidiar con eso, ¿ya? Si la capacidad que yo tengo para lidiar con la angustia física, psíquica, la irritabilidad, la sensibilidad, la desmotivación, los pensamientos negativos, ya no me está resultando, ¿ah? Ya no me está resultando el poder pensar en cosas, el poder pensar Pero en ¿cómo me cosas entero? agradables, ¿Cómo me entero? o ir, Pero ¿cómo me entero que ya no me resulta? ¿Cómo me entero que estoy fallando en mi capacidad de amortiguarlo? uno es lo que había dicho anteriormente, es la cantidad de tiempo que paso en eso, ¿ya? O sea, si efectivamente esta cantidad de emoción me está ocupando si yo duermo 8 horas, de las 16 horas del día, si estoy más de 8 horas al día negativo, angustiado, mal, quiere decir de que es probable que algo esté ocurriendo. Si es una vez a la semana, probablemente no es tan problemático. Si son 4 de 7 días, más de la mitad del tiempo, quiere decir que probablemente tengo un problema. Esa es una cosa. Sergio, Y lo otro, espérate, Sergio te quiere interrumpir. sí, y lo otro es que si a mí me gustan ver series, por ejemplo, o a mí me gusta tocar la guitarra, o a mí me gusta escuchar música, o yo me puedo concentrar en el trabajo de cierta manera, y ya no lo puedo hacer porque las emociones me interfieren en lo que estoy haciendo, quiere decir que también es posible que las cosas no anden bien. Ahora, estoy hablando como hablamos los psiquiatras, y todo en potencial. Es posible, capaz que... ¿por qué razón? Porque efectivamente esto puede ser muy variable, ¿ya? Y efectivamente el confiar en las emociones para hacer un diagnóstico también puede ser equívoco. ¿A qué me refiero? Que uno puede estar muy angustiado porque tengo un problema muy acuciante, ¿ya? Tengo un problema muy acuciante. Estoy con síntomas, por ejemplo, de COVID, no estoy oliendo bien, o me estoy sintiendo con alguna molestia al pecho, y estoy preocupado todo el día con que tengo eso. Me fui a hacer el examen, ¿ya? Y me tienen que entregar el examen mañana. Y estoy pensando y me siento muy mal y tengo todos los síntomas que yo acabo de decir. Todos. ¿Ah? Irritable, sensible, llorón, preocupado, no puedo concentrarme en el trabajo, no puedo concentrarme en la serie, no puedo tocar la guitarra, no puedo escuchar música. Llega el día siguiente, me dan el examen, me dice que es negativo, y uno dice, ¡ah! Y se me va todo, ¿ya? O sea,
es muy difícil distinguir todo esto que yo acabo de decir con la angustia. Y la angustia en general obedece a ciertos tipos de cosas. Y eso puede ser muy esperable, normal, comprensible y no ser una patología. Por esa razón, Danilo, todo esto es bien. El problema de esta disciplina complicada es que si yo tengo un poquito de fiebre, tengo un poquito de fiebre, y eso es anormal, y tengo que tener una explicación médica para tener un poquito de fiebre, ¿no? Si tengo mucha fiebre ya es recontra obvio, pero aquí estamos hablando de puras cosas que uno también entiende que se dan en la normalidad absoluta. O sea, ¿cómo puedo saber yo como público general si lo que tengo es una angustia excesiva o estoy preocupado porque acabo de escuchar, me acaba de llegar el reporte, dice 220 y tantos muertos reportados hoy día en Chile? ¿Qué puedo sentir si no? ¿Qué debiera sentir? ¿Cuánto debiera sentir? ¿Cómo distingo si los estímulos que recibo están produciendo una apropiada reacción emocional en mí, o esto es desproporcionado y está reflejando que me enfermé? Lo mismo con el desgano, fíjate. O sea, la gente, cuando yo le pregunto a mis pacientes cómo está la sociabilidad, cómo están las ganas de hacer, ¿de qué sociabilidad me hablan? Estamos encerrados, ¿qué cosas puedo hacer? ¿No? ¿Cómo distinguir? Porque son síntomas que están dentro del funcionamiento normal, ¿no? Sergio, tú tienes la mano levantada y hace rato. Bueno, nada, ese es el secreto. Yo creo que vale la pena contar un par de cosas generales, que es, una, que el cerebro es una máquina de generar ilusiones, es decir, de hecho cuando se habla en neurociencia de la conciencia, ¿no? Ese hombre es consciente, tienen que saber que en neurociencia hablamos de teatro de la conciencia, es decir, sabemos que la conciencia es una versión editada de la realidad, no es que nosotros somos conscientes de todo. Nosotros tenemos la sensación de que percibimos el mundo correctamente, pero es un truco que no anda muy largo de explicar, pero hay que estar atento que uno no ve todo lo que cree que ve, o lo que debería ver. Lo siguiente es que el cerebro no duele, es decir, duelen los músculos, duelen los huesos, duele la guata, la panza, duelen los pulmones, pero el cerebro no duele. Entonces, esto que está contando Danilo, que estamos charlando acá, no genera un dolor, genera una sensación de alerta muy específica, que es lo que decías vos, en un continuo con lo que es real. Entonces, ¿para qué todo esto que estoy diciendo? Para que, si yo te digo, che, José, escúchame, ¿cómo está tu grano de la espalda? Vos haces dos cosas. O torcés el cuello a lo Carrie, digamos lo que el exorcista, cosa que espero que no suceda, digamos, nos vamos a asustar todos mucho, o intentás pararte frente a un espejo, llamás a tu mujer o a alguien que te mire cómo está el grano en la espalda, pues no tenés acceso a eso, es decir, no hay manera, y mucha parte del cuerpo no podemos examinar. Y lo que estoy diciendo es que esto que comentaba Danilo tiene que estar acompañado de preguntarle a alguien, un allegado, no en un momento de pelea, no en el medio, no, porque vos me decís que estoy irritable y no estoy nada, ahí no. Cuando estoy tranquilo digo, che, estoy más preocupado que de costumbre, y de costumbre estamos hablando de costumbre en estos días de pandemia, no de que cuando estábamos en Disney, ¿no? Ahora, estos últimos días me ves, no, sí, te veo haciendo, sí, estás peor, estás muy pesimista, por ejemplo. Sí, mirá, te hablo de otras cosas y volvés. O pues la contestación fuera, y mirá, tenemos abandonada The Handmaid's Tale hace una semana y no dejá de ver noticiero, y la verdad que estaba buenísimo, la estábamos pasando bien, y estamos viendo uno detrás de otro los programas de comentario de COVID, no ganamos nada. Es decir, preguntar es muy importante, pero preguntar pausado, en un momento de reflexión, acerca de cómo me ven. Uno no se puede ver por completo a sí mismo. Esto no es que uno tiene un déficit, no hay nadie en la Tierra que pueda hacerlo. Es decir, es una ilusión la introspección completa. Eso no funciona. Porque es la misma mente, ¿no? El ojo tratando de verse la córnea. Es como verse la espalda o verse detrás de los ojos, no se puede. Lo siguiente, lo venimos diciendo, que es el estrés. Guarda que el estrés no es ni bueno ni malo. El estrés es una carga que se va aumentando, y que implica tener que adaptarse, y entonces aparece el chiste este que siempre contamos en las clases, y al final la señora se deprimió cuando se le murió el canario, digamos, ¿no? Y dice, ¿cómo me voy a deprimir cuando se murió el canario? Y uno dice, sí señora, hace 2 meses murió su marido, hace 3 perdió la fábrica, hace
6 tuvo un accidente. Es decir, es acumulativo. Entonces, hay que acordarse, capaz uno se encuentra desbordado emocionalmente por un elemento infinitamente menor, pero hay que mirarlo en el contexto de cuándo fue la carga previa de estrés. Entonces, lo que decía Danilo, guarda, ni siquiera es eso, porque uno va a estar consciente de la última pérdida y capaz no coloca en el balance adecuadamente el resto. Entonces, uno ha llegado a decir, no, mirá, no es el canario, te pasó esto, esto, esto y esto. Oye, y esto uno podría llevarlo a la analogía con la pandemia o con el encierro. No es lo mismo tener en el cuerpo un mes encerrado que 2 meses encerrado, que 3 meses encerrado. Puede que lo toleré bastante bien y me funcionó mis mecanismos adaptativos, pero hasta hace 2 semanas y ya no. Ya me está doblegando. Exacto. Danilo, tú tenías ahí algo que aportar. Sí, pero con una observación, yo estoy de acuerdo, con una observación, y por esa razón también es tan importante la observación de tercero, que es que cuando a uno le van a preguntar y uno está en medio de esto, ¿ah? O sea, de sentirse mal y de que tiene un familiar que está enfermo y que está preocupado por el tema económico, de que está con otras complicaciones, y uno le va a preguntar y a lo mejor le han pasado cosas malas también antes. Y uno puede empezar desde los 5 años, ¿ah? De todas las cosas malas, de todas las Se fue cosas al malas que chancho, uno podemos Danilo. poner. No, pero mira, si el punto es el siguiente, el punto es que cuando uno está negativo, ve todo negativo. ¿Ya? De todo negativo. Exacto. O sea, uno tiene una distorsión cognitiva, ¿ya? En ese sentido. Y efectivamente, cuando uno mira el pasado, lo ve todo mal y uno puede tender, el cerebro funciona dándose explicaciones, ¿ya? Porque uno tiene que también explicarse por qué está ocurriendo. Y uno puede decir, no, lo que pasa es que tuve esa pérdida hace 2 años atrás o hace 5 años atrás, ¿ya? Y eso es lo que me tiene mal ahora. Y uno le dice, oye, mira, estás encerrado 3 meses, ¿ya? Las cosas están difíciles, no puedes salir a trabajar, no puedes tener nada. Hay suficientes explicaciones, no hay para qué ir a buscar al pasado. Y eso lo digo, digamos, a propósito de los sesgos cognitivos que se producen cuando uno está angustiado, en el sentido excesivamente preocupado y catastrófico, o cuando uno está deprimido, es decir, excesivamente triste y mirando solamente la mitad más vacía del vaso, ¿ya? Por eso el reporte de tercero es importante. Y quería agregar un par de cosas, que es a propósito de que la dificultad, como dice Sergio, de poder definir cuándo es algo que uno consideraría patológico y cuándo no, y damos algunas pistas, digamos. Uno, lo que puedan decir terceros; otro, la cantidad de tiempo que uno pasa con eso; otro, la capacidad que pueda tener uno de salir adelante, ¿ya? Y de poder cambiar el setting y de poder estar en otro lugar. Porque ninguna de las cosas, de nuevo, ninguna de las cosas que estamos hablando por sí solas hace un diagnóstico. ¿Ah? E incluso, voy a decir algo que creo yo que, no sé si lo voy a decir, pero vamos a tener que dedicarle más tiempo. Incluso tener ideas negativas acerca de la vida e ideas suicidas, ¿ya? Puede estar dentro del rango de las cosas que uno pueda pensar o pueda sentir en este tiempo, ¿ya? O sea, no necesariamente por tener ideas negativas, e incluso, como uno puede decir, ideas negativas respecto a la vida, ideas suicidas probablemente tal, inmediatamente eso a uno lo convierte en un depresivo o que tengo que tener tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Sí, puede ser muy razonable que uno sea evaluado cuando uno tenga sintomatología de ese tipo para poder hacer estas distinciones y hacer estas diferencias, ¿ya? Pero muchas de estas emociones van a ser muy comprensibles, muy entendibles, muy adaptativas algunas de ellas en este tiempo, y la mayor parte, y muchas veces van a ser pasajeras, ¿ya? Ahora, cuando esto se rigideza y esto se mantiene en el tiempo y uno no lo puede modular, probablemente uno va a requerir cierto tipo de apoyo, ¿ya? Y ahí es donde agreguemos la última que Sergio había anunciado: los trastornos del sueño son parte también importante de los síntomas que hay que prestar atención, ¿ya? De nuevo, no porque... Antes de que entres en el sueño, porque es todo un capítulo, pero ¿qué quieres decir? Que me- me- yo sé de dónde viene lo que dices, ¿no? Pero creo que es importante aclararlo un poco más. Que alguien pudiera bruscamente en este periodo sentir desapego por la vida o francamente preferir estar muerto, preferir desaparecer, y que eso no necesariamente pueda constituir un signo de que algo está francamente
desregulado o enfermo en la mente de esa persona? ¿Por qué no lo explicas más? Porque todos sabemos que hay personas que han vivido toda la vida con sentimientos que a veces surgen en su mente respecto de que la vida no tenga sentido para ellos, que preferirían morirse, y es parte de su devenir, es parte de cómo viven, es parte de su armamentarium. Pero me pregunto si alguien bruscamente, no habiéndolo vivido antes, en relación con el tiempo en que estamos viviendo ahora, sintiera que la vida no le vale la pena, o que quisiera o preferiría estar muerto, ¿podría dejarlo pasar? Yo creo que ese es un tema muy extenso y en ese sentido, lamentablemente, cualquier cosa que uno vaya a decir va a tener que Vamos a hacer un programa de ese tema, vamos a hacer un capítulo en ese tema sin duda. Pero me interesa, o creo yo que es importante pasar el mensaje porque uno nunca habla de estos temas, ni nunca se tratan mucho de estos temas así públicamente. Y creo que es importante que la gente sepa de que el que a uno se le pasen ideas negativas en la cabeza es parte de la experiencia de un montón de gente, ¿ya? De un montón de gente en un montón de momentos de la vida, ¿ya? Y en ese sentido es casi, no vamos a decir casi parte de la normalidad, porque no le ocurre a todo el mundo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, si le pasan una entrevista o una encuesta a un montón de gente en la universidad, en el colegio, en un trabajo, fácilmente un 10%, un 15%, un 20% de la gente puede tener pensamientos como ese, ¿ya? En ese sentido, el que uno tenga pensamientos como ese no significa patología necesariamente, ¿ya? ¿Quiere decir que eso no es peligroso? No estoy diciendo eso. Siempre ese tipo de ideas hay que prestarle atención y ver de dónde vienen. Y la mayor parte de las veces vienen desde la angustia, o muchas veces vienen desde la angustia, en la sensación de estar atrapado, de sentirse agobiado, ¿verdad? Y eso es así, y eso hace de que efectivamente sea parte de mucha experiencia, de la experiencia de muchas personas en la vida, de tener momentos muy malos en que aparecen ese tipo de sentimientos, ¿ya? Ahora, ¿Más que de la depresión, Danilo? E incluso uno podría decir más que la depresión. Y en ese sentido no son sinónimos, ¿ya? No son sinónimos. Muchas veces uno puede tender a pensar de que tienen que ir de la mano y no necesariamente van de la mano, ¿ya? Hay personas que pueden estar de perfectamente buen ánimo, pero en otros ámbitos de la vida sentirse o atrapados y aparecer ideas negativas, o incluso no tener emociones particularmente negativas y sí tener ideas de este tipo. Lo que quiero decir es que es un fenómeno que efectivamente es complejo, pero que una buena proporción de las personas pueden tener esas ideas negativas. Siempre hay que prestar atención y en ese sentido hay que pensar si efectivamente requiere una cierta evaluación, pero a priori no hay que pensar de que eso es necesariamente una experiencia anormal, ¿ya? Bien. No quiere decir, Sergio. no quiere decir de que no sea peligroso, ¿verdad? Esa es otra cosa. Afortunadamente, el evento suicidio propiamente tal es un evento muy raro. Muy raro. Muy raro. Pero sí el evento ideas negativas es muy frecuente. Entonces sí, vale la pena prestarle atención y vale la pena que conversemos de este tema en algún otro programa también. Sergio. COVID. El COVID se sumó al grupo. El COVID-22 es este. Déjenme decir prácticamente lo mismo desde otro lado, y es volviendo a la analogía del gimnasio. Cuando hace ya un par de años empecé a hacer un entrenamiento físico, no importa, que se llama funcional, me recuerdo que a la semana me dolían músculos que no sabía que tenía. Es decir, no sabía que me podía doler ahí. Entonces, digo esto porque una manera de entender lo que estaba haciendo Danilo es que puede haber experiencias psicológicas y emocionales inéditas en una persona en este contexto inédito que está viviendo. Y eso no quiere decir que se le rompió el hardware, eso no quiere decir que está enfermando. Quiere decir que hay una respuesta a algo que no sabía que tenía, ¿ok? Porque la situación la está haciendo casi debutar en su experiencia interna. Ahora, ¿cómo puedo chequear yo de si eso es el inicio de algo que va a ir para mal? ¿O es esto, que uno por primera vez elongó mucho determinada zona del cuerpo y entonces está teniendo una sensación física que desconocía, pero que en el fondo es sana? Estamos hablando que sería sana. Bueno, una de las maneras es esta. Primero es
que si yo utilizo la maniobra típica de afrontamiento, que es, me levanto, por ejemplo, a la mañana con una sensación de pesimismo global frente a mi vida y con la sensación de que así la vida no vale la pena ser vivida. Esta es la frase de las más comunes, ¿no? Y yo hago lo que tengo que hacer, que es activarme, es decir, bueno, ok, estoy con este sentimiento, pero vamos a iniciar el día. Me voy a pegar una ducha y dado que estoy angustiado y muy pesimista, voy a dejar a descansar la cabeza y voy a concentrarme en el cuerpo. Y camino 20 minutos. O pedaleo 20 minutos en una bicicleta fija, o salgo a dar una vuelta, o me concentro en alguna tarea hogareña de demanda física, que puede ser que yo juntar la basura, lo que sea, lo que esté al alcance de una mano en estas circunstancias. Y esa idea se desactiva en un periodo de tiempo razonable y permite que la cabeza vuelva a instalarse en la serie de eventos psíquicos que deberían ser normales. Estamos hablando de una reacción, o podríamos presuponer que estamos frente a una emoción emergente, novedosa, desagradable, pero que no debería asustarnos por demás. Estamos en una situación muy complicada. Y lo siguiente que no dijimos es, al final del día, se puede consultar, hay que acordarse que los psiquiatras, los psicólogos no es que vamos a ir con la ambulancia, lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a llevar a internar. Si eso no va a pasar. Lo más probable es que reciban un consejo de este tipo, salga a caminar, aumente el contacto con sus allegados, intente parar el nivel de información amenazante. Es decir, si consultan con un profesional correctamente entrenado, no va a aparecer ni una medicación, ni una psicoterapia de por vida, ni nada por el estilo. Es decir, ante la duda, digamos, fíjense, digo esto porque ahora, por ejemplo, la gente ya se sabe, está tolerando un poco más de malestar físico por temor a ir al hospital y contagiarse en el hospital o que se quede internado. No vale tanto la pena. Si uno ya le preguntó a un allegado, ve que le está costando bajar la rumiación, que sigue poco flexible, que está realmente abrumado y que no está encontrando puertas de salida para el malestar, tampoco va a ser tan grave consultar con un psiquiatra o un psicólogo. Vuelvo a decir, nadie le va a tirar un dardo de medicación, ni lo va a meter en un psicoanálisis de diván por todo el resto de su vida. Eso no va a pasar. Entonces, me parece que eso también hay que decirlo. No tiene que haber temor a una consulta con un especialista, porque hace rato que estamos más, como decir, más civilizadamente insertados en el sistema de salud y no tiene por qué haber una respuesta que convierta en enfermedad lo que podría ser una consulta normal. Es decir, cuando yo voy, después de que entrené mucho, al traumatólogo, pues estoy un poco inquieto por si me lastimé la columna, y él me dice, no, mira, baja la carga, eso no quiere decir que me va a operar en la columna. Y de la misma manera va a pasar con un psicólogo o un psiquiatra. Y parece que hay prejuicios en esa área. A lo mejor hemos creado nosotros algún temor a como existen dichos como si llegas al psiquiatra una vez no sales nunca más y todas esas cosas. Sí, existe eso. Y a lo mejor son prejuicios que no son prejuicios, son posjuicios de la práctica nuestra de hace muchas generaciones atrás, en que a lo mejor era un poco así, ¿no? Recuerden que alguna vez existía aquello de que una terapia, mientras más frecuente y más larga, es porque era mejor, ¿no? Porque seguramente iba a llegar más profundamente. Para el psicólogo seguro, era mejor. Sí. Pero la evolución de la salud mental ha sido muy importante también, y eso ya no tiene por qué ser así. A mí me parece muy bueno el ejemplo de cuando me estiré un músculo, voy a preguntar a lo mejor solamente para saber si es que está bien, o me desgarré, o tengo que hacer reposo, o en verdad no pasa nada, ¿no? Hay algunas preguntas que vienen del público. Aquí dice, estoy con miedo a deprimirme, creo que ahora estoy bien, pero me asusta que con el paso del tiempo me pueda enfermar. ¿A qué debo prestar particular atención? Ya está un poco dicho. Yo quiero saber, ¿cuándo el sueño debiera, según ustedes, alertarnos realmente? ¿Qué alteración del sueño debiera decir, esto no va? Esto no es adaptativo, esto no es porque escuché una noticia un poco más mala anoche y por eso, sino que esta alteración del sueño debiera ponernos en guardia. ¿Qué me dicen? Mi opinión, yo creo que ninguna alteración del sueño es específica de los trastornos ansiosos o depresivos. Es decir, en este tiempo las personas pueden tener dificultades para quedarse dormidas,
pueden tener dificultades para sostener el sueño, pueden estar despertando más temprano, ¿ya? Y toda O más esa... tarde. ¿Ah? O O más pueden tarde. estar despertando más tarde, claro. Y todas esas alternativas pueden ser parte de la tensión, la angustia, la preocupación y parte de lo que puede ocurrir en este tiempo. No solamente por la angustia, sino que también por la alteración de cómo se vienen las rutinas, ¿ya? Creo yo que ahí hay que señalar que si esa alteración del sueño persiste en el tiempo, no solamente es importante porque puede indicar algo, sino que puede ser importante porque esa misma alteración puede producir otros problemas. Es decir, si mi sueño es poco reparador, si mi sueño está muy fragmentado, al día siguiente voy a andar más somnoliento, voy a andar más cansado, voy a estar en menos condiciones para poder hacer lo que tengo que hacer y puedo estar con más problemas cognitivos, ¿ya? Y en ese sentido tener más problemas de distracción y de memoria para poder hacer las tareas frente a las tareas. Es decir, el sueño en sí mismo puede ser un problema y en ese sentido creo yo que esa es una buena razón también para consultar, porque de pronto, no necesariamente porque sea parte de la enfermedad, sino que pueda ser parte de lo que sea deseable corregir para no enfermarte, ¿no? Eso creo yo que es un punto. No sé si Pero se ¿cuántos entiende. días debo estar durmiendo distinto? Ya, mira, me decía hoy día una paciente, me estoy despertando a las 3 de la mañana, me No estoy mucho. durmiendo a la hora de siempre, Mm. me despierto a las 3 de la mañana, estoy inquieta, me tengo que parar, estoy una hora levantada, me vuelvo a meter a la cama y duermo otras 3 horas. Digo, oye, pero lo normal, ¿cuál es? No, yo dormía parejo, yo dormía de comienzo a fin. ¿Cuántos días le aguantamos eso antes de decirle, sabes qué? Eso hay que consultarlo. No muchos, ¿eh? Sí, pero Yo, mire, claro, No muchos, dice Sergio, ¿no? pero más que los días, el tema es, ok, ojo con las rutinas del día, y en ese sentido, primero, ordenemos las rutinas del día, veamos qué tipo de medicamentos y veamos si estás bebiendo más alcohol o no de lo habitual. Veamos cómo es la rutina justo antes de dormir y en ese sentido veamos si efectivamente está llegando hacia la noche de una manera más saludable. ¿Ah? Y si aplicada esa higiene del sueño, pasan, no sé, una semana en que efectivamente el sueño se deteriora, persistentemente, creo que es importante intervenirlo. Y en ese sentido intervenirlo ya significa farmacológicamente. está Pero bien, tú pero crees que alguien yo lo que podría... digo es la pregunta de José, yo la bajaría un poco. Yo creo que el sueño es muy delicado. Es decir, por ejemplo, uno puede salir al auto con a la ruta con el auto y el auto le falla el limpia parabrisa o el automático del vidrio. Pero no sale con una rueda baja y no sale sin freno. Y estamos hablando del sueño, o Buen sea, punto. 3 días de que el sueño está mal, ya hay que hacer alguna intervención que no puede ser médica, es decir, puede ser aumentar la carga de ejercicio físico, pero estar alerta, porque el sueño es el disparador de una cascada de eventos que no es tan fácil de revertir. Es decir, yo duermo 2 días mal, para el tercero voy a estar inevitablemente irritable y lábil emocionalmente, y esto no es porque tengo una patología, nada. Cualquier persona que no duerme bien, 2 días después está un poco más irritable, un poco más lábil emocionalmente, menos atento, menos bien, vamos a poner globalmente. Porque estoy más irritable, es probable que empiece a intentar o consumir más alcohol, o que me cueste más quedarme dormida, o entre más en peleas con mis allegados. Y eso va a aumentar como una bola de nieve en un Aumento el círculo consumo, el vicioso. consumo de cigarrillo en el día. Exacto. Fumo más cigarrillo en el día. Entonces, en estas circunstancias, especialmente hay que ser poco tolerable con los trastornos del sueño. Es decir, a los 3 días que estoy durmiendo mal, algo tengo que hacer. Un día es casualidad, 2 es menos casualidad, 3 es un problema. Puede parecer exagerado, pero bueno, es como en la aeronáutica, es decir, uno tiene más cuidado porque la situación, como decía Napoleón, vístame despacio que estoy apurado, ¿no? Es decir, acá dormir bien no está para regalar ese ítem, no se puede, porque estamos en una circunstancia en donde ya de por sí estamos con lo justo. Entonces, si no descansamos, es mucho lo que perdemos. La reserva se agota. Quiero tocar Exacto. un punto ahí, porque además estamos bien pasados de tiempo, se nos acaba el tiempo y
quizás hay algo que la gente no siempre es consciente. La sensación de cómo duerme la persona, o la conciencia de cómo duerme, con frecuencia tiene una distorsión. Y es que la gente se refiere a cómo durmió dependiendo de cómo despierta, dependiendo de cuán repuesto se siente, cuán listo se siente para funcionar. Y en realidad lo que nosotros sabemos, sobre todo los que nos dedicamos a los problemas anímicos, de que hay condiciones en donde una persona puede decir, estoy durmiendo fantástico, estoy durmiendo mejor que nunca, estoy durmiendo muy bien, y sin embargo, si alguien se puso a mirar cómo dormía, resulta que está durmiendo mucho menos de lo que es normal. O sea, ojo con eso también para la gente, ¿no? Aquí hay que pensar que el sueño, cuando uno lo describe, cuando nosotros estamos diciendo alteración del sueño, tenemos que pensar que eso incluye desde qué hora hasta qué hora, cuántas horas durmió realmente, hay fragmentación o no hay fragmentación, y cuán repuesto me deja al otro día. ¿No? Hay muchos aspectos que el sueño es algo realmente barométrico en salud mental y es muy, muy importante. Pero en particular esto que estamos diciendo, ¿no? Que hay gente que puede no tener conciencia de que está durmiendo mucho menos, sino que por el contrario, cree que está durmiendo estupendo. ¿Qué podría estar sugiriéndonos eso? Sergio Strejilevich, Danilo Quiró. Eso se llama hiposomnia, eso es un síntoma específico de las condiciones en donde hay un aumento anormal de la energía, o dicho de otra manera, una disminución anormal del cansancio esperado. Eso ya estamos hablando de algo grave. Es decir, dormir poco y creer que no hace falta dormir, ese es un síntoma de una gravedad mayúscula. Ha pasado algo. Poniéndole el nombre que corresponde, podría constituir una exaltación del ánimo propia de un cuadro anímico que le llamamos del espectro de la hipomanía. Sí. Manía y hipomanía, sí, sí. Cosa que puede ocurrir en forma primaria, y también puede ocurrir que muchas personas van a consultar, van a estar expuestos a usar antidepresivos, porque le indican antidepresivos, y en relación al uso del antidepresivo, las personas pueden efectivamente empezar a sentir esto, sentir que tienen menos necesidad de sueño, y eso es algo que debiera alertar también, ¿ya? Si eso se le agrega, o sea, irritabilidad o pensar muy rápido, quiere decir que estamos en otro problema, ¿ya? Pero ya estamos ahí en el estamos en la hora, me dieron un es que lo digo porque aquí hay mucha gente, efectivamente se puede hacer, recordemos que los antidepresivos no los prescribe mayoritariamente un psiquiatra, los prescribe, ya no es como era antes que el cajero de la farmacia lo prescribía, porque ahora se necesita receta, pero todavía puede ser muy, muy liviana la manera de entregar antidepresivos. Entonces, en este tiempo en que la gente está empezando a padecer un poco de síntomas que no necesariamente son enfermedad, pero pueden recibir una indicación de antidepresivo. Entonces, tú, Danilo, me estás diciendo que si yo tomo un antidepresivo por primera vez en mi vida y esto me genera como síntoma único que duermo menos de lo que acostumbraba a dormir y que no parezco necesitar como que tuviera una menor necesidad de descanso nocturno en el sueño, debiera alertarme sobremanera. No debiera ponerme feliz, como me ha dado una energía maravillosa. No. Así es. ¿Qué dice el doctor Strejilevich ahí? Está al revés. Dice, ¿estás durmiendo poco y estás bien? Más claro, echarle agua, dicen en el campo. Bueno, estamos pasados de la hora. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Ahí quedó una pregunta de Daniela que alguien hizo que para la próxima me dice, ¿y si estás mirando demasiadas series, no es señal de alerta? Fantástica la pregunta. Vamos a seguir hablando aquí de muchas cosas. Porque podría ser que esté usando toda la noche para ver la serie, ¿o qué? A expensas de estar zombie durante el resto del día. Claro. Muy bien. Bien, Sergio, Danilo, gusto de verlos, como les decía, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Tenemos una cantidad de temas que habría que tocar en forma más en profundo en cada uno de ellos. Esperamos estar siendo un aporte a la gente que nos quiera escuchar. ¿Sí, Danilo? No, de esta misma secuencia, digamos, de qué es lo que es enfermar, qué no, y las recomendaciones, porque hablamos de pocas recomendaciones. Creo que podemos igual insistir más en eso, podemos seguir hablando en los próximos capítulos. Y por favor, la gente nos puede consultar, puede mandar, hay una página en Facebook, hay una página en Instagram, Abiertamente Radio, hay un canal en YouTube y hay un correo
que, recuérdame por favor, Danilo, pero es abiertamente radio, arroba email. gmail.com. Abiertamente radio, gmail.com. Eso es. Nos vemos en la próxima. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuidarse. Chao. Chao.